Último segmento del programa correspondiente a la jornada del día de hoy. Volvemos con el doctor Francisco Hidalgo, director ejecutivo de SIPAE, que es el Sistema de Investigación sobre la Problemática Agraria del Ecuador. El programa se nos va a venir muy corto, apenas si hemos topado uno de los 3 puntos que contemplaba esta conversación con el doctor Francisco Hidalgo. El uno relacionado con la redistribución de tierras. Ya nos ha dicho, prácticamente eso no se va a dar. El otro punto tiene que ver con la consulta prelegislativa. ¿Cuál es la opinión y la lectura que se ha formado? Es importante. Me parece que se avisora un consenso y vale la pena afirmar ese consenso de ir a una consulta prelegislativa porque contempla derechos de pueblos y nacionalidades. Así es. Yo diría que ahí hay un paso importante porque el borrador que había hace unos 6 o 7 meses atrás era una ley de tierras rurales para la producción. Ahora es ley de tierras rurales y territorios ancestrales. Porque en el Ecuador no hay cómo separar el debate de tierra del tema de territorio, porque tampoco hay cómo entender el concepto campesino sin entender el concepto de lo indígena. Entonces, digamos, yo destaco, me parece que en el artículo 75 habla de las reglas generales aplicables a territorios en posesión ancestral. Y digamos, esa discusión, pero no solamente esa, sino el conjunto de la ley debe, digamos, entrar a una consulta con pueblos y nacionalidades indígenas. Aunque los resultados no son obligatorios, no son vinculantes. Sí, hay esa limitación, pero abre un debate, porque me parece que el debate que desarrolló la comisión parlamentaria fue bastante acotado. De lo que yo tengo información, se hicieron 7 u 8 a nivel de regiones, reuniones de socialización, pero un debate sobre un tema tan importante. Con una consulta prelegislativa va a ser fundamental. Más fundamental. Y aquí déjenme plantear un asunto. Yo creo que hay que tener una mira. En una etapa de crisis, yo creo que nos acercamos a una etapa de crisis ante la reducción drástica de los precios del petróleo y los ingresos del Estado y un cerrar fronteras, es fundamental afianzar un proceso de soberanía alimentaria plena. Y eso solamente se lo puede hacer a partir de afirmar las agriculturas campesinas y la agricultura familiar. Entonces, me parece que un país que se mira cómo enfrentar una crisis que va a ser más o menos prolongada, debe asumir la trascendencia de las agriculturas familiares y garantizar un uso destinado a la soberanía alimentaria y no hacia la agroexportación. Este es un punto muy importante, porque mucho se cuestiona o se queda el debate en que si la consulta prelegislativa es o no sus resultados vinculantes o no. Es el debate, es el análisis, es el descubrir nuevos conceptos de la tierra y la soberanía alimentaria lo que debe enmarcar este encuentro ecuatoriano como es una consulta prelegislativa. Muy importante este punto de reflexión. Y tener una perspectiva, o sea, ¿cómo dibujamos a un Ecuador en crisis? Con la exportación no va a ser suficiente para enfrentar eso. Entonces decimos, es fundamental el poder sostener la pequeña y mediana producción campesina y garantizar una incorporación de nuevos sectores a partir de nuevos accesos a la tierra. De ahí la importancia de lo que habíamos dicho, el tema de un proceso de redistribución. Muy bien. Vamos al tema del precio de la tierra. Claro. Otro de los aspectos el otro tema son los factores de afectación de la tierra, ¿no es cierto? Que está marcado por lo que habíamos dicho antes. Es decir, no asume un proceso radical de redistribución de tierras, asume un proceso limitado para las tierras del Estado, para las tierras públicas. Entonces, el mercado queda libre. O sea, no hay una incidencia, no hay una orientación del Estado sobre el mercado de tierras. ¿Y qué ha pasado con el mercado de tierras en los últimos tiempos? Que se ha encarecido. No es como en los años 90, en donde hubo un programa como el del FEP, en donde el precio de la tierra tendía a la baja. Eso no sucede. En este momento hay una presión muy fuerte. ¿Qué tenemos? Extranjeros presionando por el tema de la tierra. En zonas andinas, Cotacachi, en Imbabura, Azuay, en Azuay, en Loja, jubilados extranjeros que vienen al país a instalarse y ahí ubicarse en las zonas rurales. Está elevando el precio de la tierra. En las zonas de costa,
Usted vaya a las zonas de la provincia de Manabí, Santa Elena, hay un incremento fuerte del precio de la tierra. Por un lado, fenómenos de extranjerización. Hay procesos de concentración de la tierra ligados a la expansión de los cultivos de biocombustibles, palma aceitera. Vaya a la zona del noroccidente de la provincia de Pichincha. Uno constata a simple vista el crecimiento de los cultivos de palma aceitera. Y el cultivo de palma es justificable solamente a partir de 50 a 100 hectáreas para arriba. Entonces tenemos procesos de concentración de la tierra o ligado al tema de caña de azúcar. Entonces hay presiones sobre el precio que va al alza. Entonces, ¿cuánta tierra va a poder redistribuir el Estado vía un fondo de tierras que compra la tierra al precio del mercado, de la oferta y la demanda? Muy poco, casi nada. ¿Tendrá eso que corregir de manera urgente en la ley? Lo que pasó con otras leyes de tierras, como fueron las leyes de reforma agraria del 64-73, en donde el Estado plantea un precio social respecto de la tierra, porque el objetivo es garantizar el acceso para campesinos en la perspectiva de sostener una soberanía alimentaria que es estratégica para la sobrevivencia del conjunto de la población. Cuando usted nos habla de la extranjerización, Francisco, y no solamente se quedaría en esa presencia extranjera en tierras rurales, también los nacionales. Vamos a los valles, hasta hace poco, tierras rurales, y hoy son urbanizaciones. Se perdió gran área dedicada a la siembra, a la cosecha, a la producción. Ahí también podría verse alguna corrección de parte de la ley. Debe la ley frenar los procesos de urbanización. O sea, las ciudades no pueden seguir creciendo de manera horizontal. ¿Qué es lo que sucede? Digamos, Quito es el mejor de los ejemplos. O sea, casi se han perdido las zonas rurales que proveen alimentos a una ciudad que está sobre los 2 millones de habitantes, o Guayaquil, sobre los 3 o 4 millones de habitantes. La ley debe frenar los procesos de urbanización y promover el sostenimiento de la población campesina que está a cargo de la producción alimentaria. Se ha dicho, me parece que hay un elemento importante en el documento, es que se reconoce el 70% de los alimentos son producidos por manos campesinas indígenas. Eso hay que fortalecer. La gran propiedad no va a producir alimentos porque no le da ganancia alimentar a la clase trabajadora, le da ganancia vender al exterior. Finalmente, Francisco, ¿qué usted aspiraría de esta ley de tierras rurales y territorios ancestrales? Bueno, me parece que un elemento fundamental es el tema de la consulta prelegislativa. Debe abrirse un escenario de discusión tomando en cuenta las organizaciones campesinas. Sí, es importante que todos participen, pero el Estado debe direccionar y debe apostar, lo que no ha sucedido, apostar por las organizaciones, y es fundamental que en la consulta prelegislativa sean consideradas en fundamental las organizaciones y un compromiso con ellas de que lo que se recoge de los eventos de discusión puedan ser incorporados de manera sólida, de manera fuerte en el contenido de la ley. Y con este punto vale la pena también aclarar que en la consulta prelegislativa intervienen aquellos que se sienten afectados por esta iniciativa en el ámbito de las comunas, de las comunidades, de las nacionalidades. No es una consulta para los sectores urbanos, es para ellos fundamentalmente. Y como ha dicho Francisco Hidalgo, dándole valor a la organización, porque intervienen en las distintas etapas de la consulta prelegislativa las organizaciones de primer grado, las de segundo grado, las de representación provincial y luego las de representación nacional. Eso ya lo vivimos con otras leyes acá, fue muy interesante y claro, los resultados no siempre dejan satisfechos, pero fue un proceso muy interesante que sabemos que se va a cumplir con esta ley de tierras rurales y territorios ancestrales. Por lo tanto, queremos agradecerle a Francisco y comprometerle desde ya para que nos vuelva a acompañar, porque este tema va a seguir por unos meses más y necesitamos de estudios, necesitamos de tesis que se fundamentan en investigaciones preliminares como las que ustedes cumplen en CIPAE. Muchas gracias, y también quiero anunciar, en la Universidad Central vamos a organizar un evento a inicios del mes de febrero invitando a distintos actores
para enriquecer este debate sobre la legislación de tierras. Qué bueno que se sumen a esa tarea. Muchísimas gracias. A ustedes también, señoras y señores. Gracias por su atención al programa del día de hoy, Diálogo. Será hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes.